Hola, buenos días. Mi nombre es Giovanni Andrade. Soy alumno del CECIJU, plantel Nezahualcóyotl, del tercer cuatrimestre, y voy a dar una breve reseña de lo que son las fuentes del derecho mercantil, así como abordar brevemente los antecedentes históricos, un par de antecedentes históricos y los antecedentes en México. Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Recordemos un poco el concepto de derecho. Derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan al hombre dentro de la sociedad. Relacionando esto con el derecho mercantil, decimos que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y las relaciones del mismo. El derecho mercantil tiene sus fuentes en épocas primitivas con el intercambio del excedente de la recolección de los productos que llevaban a cabo, pues no sé, los pescadores, los cazadores, los agricultores, etc, etc. Todo este excedente hacían un intercambio para satisfacer las necesidades básicas de los mismos, ¿no? De la misma civilización. De esta manera, si uno tenía, por ejemplo, frutos de tal especie, los podía intercambiar por, no sé, a lo mejor por carne de los cazadores o pescados de los que se dedicaban a la pesca, ¿no? Y todo este tipo de actividades que englobaban toda esa práctica. Esa práctica hoy en día la conocemos con el nombre de trueque, ¿no? Como comúnmente lo conocemos. Ahí algunos autores afirman que nace el comercio o que tiene sus fuentes el comercio. Pero hay otros doctrinarios que dicen, no, ¿sabes qué? El comercio nace cuando el hombre persigue un fin en el intercambio de esos productos. Y ese fin que persigue es el lucro. O sea, el hombre quiere una ganancia del intercambio del producto. Entonces se interpone entre el proveedor, el... ¿cómo le podremos llamar? Más bien, ¿cómo se llama, no? El productor y el destinatario final, que es el consumidor o otro vendedor, se interpone un tercero que es el comerciante. Este comerciante es el que se dedica a comprar los productos de los productores, obviamente, válgame la redundancia, y venderlos a otro destinatario, que serían otros vendedores o el consumidor final. Este, este comerciante corre con todos los riesgos que involucra esa práctica, ¿no? Del traslado de los productos, porque pues no nada más es el traslado de los productos, sino que hay riesgos al llevar toda esa mercancía. ¿Cómo cuáles riesgos podemos nombrar? Pues podemos nombrar, a lo mejor pudiese ser asaltado, ¿no? En el camino, perder las mercancías o que, no sé, se me ocurre por inclemencias del tiempo, pues que se echen a perder las mercancías o, no sé, por X razón, que lleguen en mal estado, lleguen incompletas o definitivamente no lleguen, ¿no? Esos eran los riesgos a los que se enfrentaba este comerciante al comprar sus mercancías y llevarlas a otro lugar. Pero bueno, si el negocio sale bien, pues las ganancias eran para él, ¿no? Como antecedente histórico podemos citar dos códigos, que es el código de Hammurabi. Este código de Hammurabi fue uno de los primeros, ahora sí que ordenamientos que regulaban la materia de comercio. Esto dentro del comercio marítimo, ¿no? Este código de Hammurabi, por ejemplo, regulaba lo que era el préstamo con intereses, las comisiones y las relaciones entre mercaderes. Esto en la civilización de los babilónicos, en Babilonia. Por su parte, los fenicios
instauran la ley de Rodas. Esta ley de Rodas también pues regula relaciones de comercio y se puede decir que estos dos antecedentes son de los primeros códigos, de los primeros ordenamientos dentro de la materia de comercio. Ahora sí que en contexto a esto, pensaríamos que Roma, también como conocemos en otros tipos de derecho, por ejemplo el derecho civil, donde los romanos son prácticamente pioneros, pensaríamos que también en este derecho, pero no, no es cierto. La realidad es que el derecho mercantil en Roma se empieza a gestar por ahí de la Edad Media, ¿no? Bueno, la Edad Media abarca bastante tiempo, recordemos que es desde el siglo V al siglo XV tras la caída del Imperio de Occidente, ¿no? O sea, es una etapa bastante larga del Imperio Romano. Pero es ahí donde se empieza a gestar y a evolucionar el derecho mercantil. Antes de esto no había ordenamientos que regularan esta materia. Ellos decían que con los reglamentos civiles era suficiente para regular en materia de comercio. Entonces, carecían de estos ordenamientos especiales para la materia de comercio, ¿no? Tras las guerras, las conquistas, ahora sí que las guerras cruzadas, válgame la redundancia, se da un auge en lo que es el comercio, ¿no? El intercambio de productos y todo eso por el movimiento pues de soldados, de militares, de esto y del otro. Entonces, ahora sí que la guerra benefició también en mucho al comercio, ¿no? Porque se hizo un intercambio de mercancías mucho más amplio. Entonces, conforme va pasando el tiempo, las relaciones de comercio se ven más complejas, ¿no? Empiezan a ser más complejas. Entonces, pues las civilizaciones, en este caso, pues no sé, estamos hablando de Roma en este momento, se ven en la necesidad de regular estas actividades. Pero pues el Estado no las regula ni pretendía regularlas, ¿no? Hasta mucho después. En sí los pioneros para regular estas actividades son los artesanos, los agricultores, todos aquellos que tenían actividades comerciales, ¿no? Como, no sé, herreros, panaderos y todo este tipo de comerciantes. Ellos empiezan a formar gremios, que son agrupaciones de comerciantes, ya sea lo vuelvo a mencionar, de herreros, a lo mejor de pescadores, de comerciantes, de agricultores, de toda la cantidad que nos imaginemos de comerciantes, y forman lo que se llaman consulados. Estos consulados eran sus tribunales. De en sí fueron los primeros tribunales que se instauraron para regular la materia de comercio. Estos tribunales o consulados emiten sentencias y estas sentencias sirven como base para posteriormente pues darle solución a las problemáticas que se presentaban, ¿no? Sería como hoy en día la jurisprudencia, cuando la ley tiene alguna laguna o cuando no se comprende bien lo que quiso decir el legislador, pues se acude a la jurisprudencia para el análisis de la misma y ver de qué manera se resolvió tal situación. Con base a esto que estamos diciendo, podemos mencionar algunas características del derecho mercantil, ¿no? La primera es consuetudinario. La segunda nace del poder de los comerciantes. Y la tercera es subjetivo y se aplica exclusivamente a los comerciantes, ¿no? A todos aquellos que se dedican a una actividad de comercio.
Bueno, esto es en lo que concierne a el derecho mercantil en el espacio histórico, ¿no? En una esfera histórica. Pero en México, ¿cómo fue? Bueno, como antecedente podemos citar a la conquista, ¿no? La conquista de México. Pues con la conquista de México se nos hereda también todos los ordenamientos españoles. Recordemos que, pues, España era un pueblo europeo, ¿no? Donde se vieron involucrados todos estos, como mencionábamos hace un rato, las conquistas de los pueblos, las guerras de los pueblos, las guerras cruzadas y todo eso, y entonces se hace también ahí en Europa una amalgama de derechos, lo cual influye en los españoles, y asimismo cuando los españoles nos conquistan a nosotros, pues su derecho pues viene a, ahora sí que a regularnos a nosotros, ¿no? Tras la conquista que hacen ellos en las Indias o en lo que es México, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tras la independencia de México, bueno, que fue un periodo largo de lo que comentábamos ahorita, la independencia de México, consumada la independencia, pues obviamente como en toda guerra, ¿no? Se crea un caos. En este caso se crea un caos económico. Entonces hay un desajuste total, ¿no? En cuanto a regulación de ordenamientos que pudieran poner un control en esta materia, ¿no? Entonces se busca una solución. ¿Y cuál fue la solución? Pues implementaron las ordenanzas de Bilbao. Esta regulaba la materia de comercio y sus procesos, ¿no? Pero esa fue la solución que en ese tiempo le dieron para regular las problemáticas que se presentaban en la Nueva España, ¿no? En materia de comercio. Para 1854 se promulga el Código de Lares durante el gobierno de Antonio López de Santana. Este fue uno de los primeros códigos que regulaban la materia mercantil. Por citar algún ejemplo, regulaba algunos requisitos de los que se iban a dedicar o de los que se dedicaban a la materia mercantil, a ejercer esa actividad. Entre estos requisitos era que, por ejemplo, tenían la obligación los comerciantes de poner un letrero con el nombre del negocio y el nombre del propietario. Pero para esto, obviamente, tenían que sacar un permiso por escrito, el cual pues lo emitía el gobierno. Para el año de 1883, se hacen algunas reformas a la Constitución y se le otorga al Congreso la facultad de legislar en materia de comercio. Para el año de 1884 se promulga un código de comercio aplicable a toda la República Mexicana. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se promulga el Código de 1890, el cual es cada vez más específico. Este Código de Comercio ya regulaba otros apartados mucho más especiales en materia de comercio. Dentro de los elementos que este código regulaba eran los actos de comercio, el concepto y clases de comercio, regulación comercial de los juicios mercantiles y obligaciones de los comerciantes. En la actualidad, los ordenamientos que rigen la materia de comercio en México, pues tenemos el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Civil, Ley de Comercio Exterior, Ley de Concursos Mercantiles, entre pues algunos otros que regulan esta materia, ¿no? En conclusión, y como podemos apreciar, el derecho mercantil nace con la necesidad
darle solución a la problemática que presentan las relaciones de comercio entre los individuos, ¿no? También vemos que conforme va evolucionando y se va volviendo más compleja esta actividad, también los ordenamientos van siendo más específicos, más minuciosos, ¿no? Recordemos ahora sí que el antecedente de los gremios, ¿no? Estos gremios que pues cada vez era mayor su actividad mercantil, su actividad comercial, entonces se ven en la necesidad de juntarse y formar sus gremios. Estos, recordemos que forman sus consulados, estos consulados emiten sentencias y esas sentencias fijan las bases para resolver la problemática que se suscita en estos momentos, ¿no? Pero ahora sí que los que ponen la pauta, perdón, pues son los grupos de comerciantes, ya lo mencionábamos, ¿no? Son los artesanos, los herreros, agricultores, no sé, todos aquellos que llevan una actividad comercial. Se ven en la necesidad de organizarse, puesto que el Estado pues no les garantizaba nada en esta materia, ¿no? No regulaba nada realmente. Entonces se organizan este grupo de personas, estos gremios, y le dan solución a la problemática que presentaba en ese momento la materia mercantil, ¿no? El derecho mercantil o esta actividad de comercio que llevaban a cabo estas personas. Y vemos de esta manera cómo va evolucionando el derecho y cada vez se va haciendo más complejo y va atendiendo en tiempo y forma a las necesidades de la sociedad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues compramos desde la computadora, ¿no? En tiendas online y toda la onda. Entonces, vemos la complejidad que encierra la evolución de todo derecho, ¿no? No nada más del derecho mercantil, sino de todo derecho. Bueno, por mi parte, pues esto es todo. Espero se haya entendido y muchas gracias.